Buenos días. Segunda clase de la primera parte de este microapunte que les envié en la semana, referido a la planificación de la fuerza. La primera parte del apunte de las primeras clases trabajamos específicamente sobre la planificación del entrenamiento. Repaso el pizarrón que tuvimos, que está aquí. Trabajamos sobre, esencialmente, la planificación en general. Hicimos una diferencia técnica entre la planificación, la programación y la periodización. En términos simples, cuando ustedes tienen que planificar un proceso luego de la entrevista y la sesión de reconocimiento motor, ponen un fin, dividen en periodos, primero, luego ponen un fin, luego elaboran la meta 1, la meta 2, la meta intermedia del periodo de preparación general, y luego periodizan el entrenamiento. Lo que acaban de hacer es planificar. Planificar es una actividad que permite poner fines, objetivos, metas, dividir en estructuras los periodos, el periodo de preparación general fundamentalmente, para poder temporalizarlos, o sea, ponerle tiempo, periodizar. Una vez que arman las metas, recién se arman la mesoestructura. A la primer mesoestructura se le divide en micros, y al primer micro se determina la cantidad de sesiones, y recién en ese momento se programan las sesiones, o sea, se le ponen contenido a la sesión. No olviden que en las planificaciones hay que ponerle solamente contenidos a las sesiones de inicio, o sea, al primer microciclo, porque las sesiones para ser programadas requieren el resultado de los microciclos anteriores. El apunte avanza sobre los ejercicios de entrenamiento. Lo primero que dice es que así como hemos dividido la estructura de los ejercicios de acuerdo a la masa muscular involucrada en ejercicios locales, regionales y poli, para planificar el entrenamiento, sobre todo de la fuerza, también es necesario dividirlos en relación al ejercicio del fin, o sea, a la tarea motora del fin, que es el ejercicio. Y así creamos una clasificación que tiene que ver con ejercicios generales, que son distintos al fin, ejercicios parecidos al fin e iguales al fin. Y lo distribuimos de acuerdo al momento del plan en el que estamos. Los ejercicios generales al principio tienen una base teórica, que cuando comienza el proceso los usamos, porque tienen efectos positivos y polivalentes. Lo que pasa es que la eficacia de estos ejercicios de inicio, no olviden que en la clase hice esto, ¿ven? Los ejercicios generales se utilizan mucho más en la adaptación. Aquí, si bien se utilizan ejercicios generales, cada vez los ejercicios generales se van utilizando más los músculos que vamos a usar en el fin, a pesar de que el ejercicio sea otro, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio poliarticular de un corredor es una sentadilla con salto. Una sentadilla, propiamente dicho, o una estocada, hacia adelante o hacia atrás, para la fuerza máxima. O el press de pecho. Pero luego, en la fuerza-potencia, ya los ejercicios son parecidos. La sentadilla con salto o sentadilla avanzando sería el ejercicio con el que utilizaría la fuerza-potencia. Parecido a la carrera, pero no es la carrera. Y luego, para la fuerza-resistencia, ya haría caminatas lunares, se llaman, que es caminata con carga, entre 10 y 12 pasos. Ya el ejercicio es igual que la carrera. Eso es porque los ejercicios van perdiendo, aquí lo dice, a medida que aumenta la entrenabilidad del alumno, a medida que nos acercamos al fin, la eficacia del ejercicio general va disminuyendo. Lo mismo pasa con la progresión, empieza a ser necesaria esa progresión, porque si no, no se podría transferir a la fuerza máxima no se podría transferir a la potencia y resistencia. A la vez que van cambiando los ejercicios, da nacimiento a uno de los principios, que es el de variabilidad, que es al que más le dedicamos tiempo a la clase pasada. Es necesario aplicar siempre estímulos de entrenamiento que sean variados para progresar, aunque esa variabilidad, dice el apunte, tiene un límite. No hay que cambiar rápidamente de ejercicios, o sea, cambiar el estímulo porque sí, dado que si cambiamos rápido, no logramos sacar rendimientos al mismo, y al contrario, si nos alejamos mucho de la estructura del ejercicio de competición, eso reduce el efecto. Cuando un alumno es muy nuevo, también refiere el autor, la variabilidad dura más tiempo, o sea, puedo tardar más tiempo en variar. En cambio, cuando el alumno es más nuevo, se achican esos tiempos. Por último, Bomba en la clase pasada nos enseñó que los ejercicios para desarrollar la fuerza, más que por la cantidad de masa muscular involucrada, que es importante, pero para desarrollar la fuerza lo importante es el efecto. O sea, el ejercicio que voy a emplear, ¿qué efecto produce? Podría ser ejercicios regionales, como los press, por ejemplo, o banca, que están aquí, estos.
Esto, por ejemplo, que es un press de hombro con mancuerna, que tiene, como les conté en la clase, tiene una utilización regional. Y si estaría parado sería poliarticular. Pero el efecto es local. ¿Por qué? Porque solo entrena un músculo, el deltoides medio en este caso. Y así, diferentes tipos de efectos se utilizan diferentes tipos de ejercicio. La clase de hoy va a trabajar sobre los dos últimos puntos que tiene el apuntecito que tienen ahora, que es la primera parte. Que es primero acerca del principio de variabilidad, pero unido al principio de progresión de carga. Principio de progresividad se llama. Y luego vamos a trabajar sobre las 4 leyes básicas del entrenamiento de la fuerza. Vamos a ver cómo y para qué la usamos. Primero, luego de aprender que hay que hacer una adecuada variación de ejercicios, ese es el principio de variabilidad, también tenemos que aprender que hay un principio que dice que hay que incrementar los estímulos periódicamente. Quiero referirme a esto que se equivocan mucho ustedes. Cuando trabajaron sobre los mecanismos que se producen durante el entrenamiento y bases científicas de la adaptación, hice mucho hincapié en que ustedes identifiquen a los medios del entrenamiento, no solo, y a los métodos de entrenamiento, no solo desde el punto de vista del estímulo como ejercicio. El ejercicio es un estímulo del entrenamiento, pero la suma de estímulos caracteriza más, la suma de ejercicios, disculpen, caracteriza mucho más a la sesión. O sea que la suma de estímulos, lo que llamamos sesión, es el verdadero estímulo de entrenamiento, la suma de ejercicios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos ya de progresar carga, incrementar estímulos, puede ser porque incremento estímulo de cada fase de una sesión, puede ser porque normalmente cambio el ejercicio, o puede ser porque cambio partes de una sesión o toda la sesión. Por eso es algo tanto hincapié en los apuntes de inicio, en las palabras, porque luego los metodólogos son muy específicos usando las palabras. Entonces, incrementar los estímulos periódicamente es lo que cumple el principio de progresión. ¿Para qué se hace? Para mantener los resultados. Pero siempre tiene que ser de manera racional. Quiere decir que no tengo que violar ningún principio biológico para incrementar estímulos. Y aparte, este incremento tiene que ser como respuesta a un control adecuado del proceso, o sea, tiene que estar planificado y tiene que haber un proceso de adaptación previa para que el organismo de mi alumno soporte ese incremento del estímulo. Aquí puse un ejemplo que uní la variabilidad con la progresión, así lo podían analizar específicamente. Si mi alumno va a ser un corredor, o mi fin es una carrera, porque por ejemplo el alumno quiere bajar de peso, mejorar condiciones de salud, uno de los al menos 6 ejercicios que desde el punto de vista de la fuerza representan la carrera como medio de preparación, voy a repasar algo para que aprendan cómo estudiar. Fíjense, este es un periodo de preparación. ¿Qué es técnicamente la preparación? El periodo de preparación lo crea Madveyev porque aquí es donde hay que entrenar el componente básico del rendimiento. Definición de periodo de preparación, apunte de planificación del entrenamiento. En realidad, el apunte se llama la entrevista y la introducción a la planificación. ¿Cuál es el componente básico de la carrera? Lo primero que tenemos que analizar es la carrera como tarea motora, que es una sucesión de saltos. O sea que el componente básico es el salto de la carrera. Entrenar el componente básico es aumentar la fuerza de los músculos que permiten el salto. Si a eso lo tengo que pasar a un ejercicio representativo, es la sentadilla con salto. La estocada con salto sería otro. Los ejercicios de fuerza isométrica del tronco sería otro. O sea, todos los elementos que componen la carrera. Cuando un deportista corre, esencialmente tiene que tener fuerza postural en el tronco, tiene que tener fuerza dinámica en los hombros, tiene que tener fuerza isométrica en el codo, y fuerza en los pronadores, sobre todo fuerza estática en los pronadores del antebrazo. ¿Por qué? Porque esos son el componente básico de la carrera. O sea, la técnica de carrera se construye así. Pero, para mi ejemplo, va a servir un solo ejercicio de todos los que nombré, la sentadilla con salto. A la vez, la sentadilla con salto, por lo tanto, va a ser la meta del periodo de preparación. ¿Qué significa eso? Significa que si yo logré, desde el nivel de movilidad que tiene el tobillo de mi alumno, la rodilla de mi alumno, la cadera de mi alumno,
Piensen que esta es una sentadilla, miren, ¿ven? Por eso es que estoy hablando de todas estas articulaciones, la rodilla, tobillo, cadera, la posición del tronco, el hombro, o sea, todas las articulaciones del tren, fundamentalmente inferior, tobillo, rodillo, cadera, pelvis. La movilidad es lo básico de la sentadilla con salto. Pero lo básico de la sentadilla como ejercicio, no como movimiento, es la sentadilla. Y de la sentadilla es la media sentadilla. Y de la media sentadilla el cuarto de sentadilla. Fíjense por qué la planificación, no solo de la fuerza, sino de todo el entrenamiento deportivo, empieza desde el fin. Todo tiene sentido desde la tarea motora que planea el entrenador, que es lo que representa el objetivo del alumno. Por eso es que yo siempre les digo que si ustedes en un gimnasio ven a una persona haciendo mal un ejercicio, no crean que está mal el plan, porque para saber si un plan está mal, el entrenador les tiene que decir el objetivo de su alumna o alumno y les tiene que decir el fin que tiene. Con solo mirar un ejercicio, si ustedes no saben en qué momento del plan está y qué está buscando desarrollar el entrenador, o sea, su fin o sus metas, es imposible que sepan si lo que está haciendo está bien o mal. Es más, deberían ver todo el plan, porque necesitan saber también el tiempo que le dedica el entrenador a cada parte del proceso. Sigamos con la clase. Entonces, repaso. La carrera, entonces, es una sucesión de saltos. El componente básico del salto está dado en la capacidad de saltar. La sentadilla con salto es el ejercicio más cercano que tenemos. Y otros, no es el único. Esto es solo un ejemplo. Ahora, el ejercicio más cercano que tiene la sentadilla con salto es la sentadilla. El ejercicio más cercano que tiene la sentadilla es la media, y el más cercano a la media es el cuarto. Y el cuarto se hace bien, la cuarta sentadilla se hace bien, si la movilidad de estas articulaciones, que son las involucradas, aquí está la media sentadilla, un cuarto sería un poquito más arriba, aquí estaría en el medio, ¿ven? Esta sería la cuarta sentadilla, ¿ven? Esto, lo que está haciendo este alumno para saltar, aquí. Y esta sería movilidad de cadera y rodilla, movilidad de cadera y de rodilla, ¿ven? Esto. Vayan identificando ejercicios. Bien, y estas son las movilidades que necesitamos. ¿Qué hace el entrenador? Planea este proceso. Y este momento, en cuando logra ciertos niveles de movilidad, para lo cual hace movilidad de tobillos, rodilla, cadera, primero hace movilidad general, o sea, circunducciones y balanceos. Después hace movilidades específicas, por ejemplo, del tobillo hace movilidad de flexión, de extensión, supinación, pronación, rodilla, flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, cadera, flexión, extensión, hiperextensión, abducción, aducción, cadera, rotación interna, rotación externa, los movimientos de la pelvis, hacia adelante, hacia atrás, el movimiento hacia los laterales. Igualmente, aquí, porque doy un ejemplo exclusivamente de un ejercicio, porque un plan nunca implica un ejercicio. Por lo tanto, aquí también tendría que haber movilidades de la columna, movilidades del tren superior y del escape. Bien, movilidad. Una vez que le dediqué un tiempo determinado a la movilidad, progresó la carga. ¿Qué hago? A mi alumno le enseño un ejercicio que se llaman cuarto de sentadilla y media sentadilla. Después se lo automatizo. Cuando termine ese proceso de mi alumno pudiendo hacer este ejercicio de manera muy clara y bien técnicamente, porque tiene movilidad en las articulaciones, entonces este alumno va a poder empezar a poner carga, fuerza máxima, a la cuarta sentadilla y a la media sentadilla. Después le pondrá carga a la sentadilla y eso va a llegar a su fin. ¿Ven cómo voy progresando la carga? Cuando ya sabe hacer la sentadilla, le voy a enseñar la sentadilla con salto. Y voy a empezar a trabajar el salto, pero con potencia. Y después voy a trabajar otro ejercicio que va a ser la estocada hacia adelante para hacer fuerza y resistencia. Y luego, en la etapa de competición y en la primera etapa, voy a trabajar sobre, de preparación especial, la técnica de carrera, para aplicar los métodos en resistencia de la carrera. ¿Ven la progresión de carga? Eso es progresión de carga. Y esto tiene que estar planeado como está en este gráfico, solo que tiene que ser mucho más completo, sin duda, falta el 90%. Solo quise esquematizar lo que se llama la progresión, en este caso, de los ejercicios, para que vean que los dos principios se correlacionan. Varío el ejercicio, los ejercicios o movimientos para la movilidad no son los mismos que los que le enseño para la sentadilla en cuarta, tampoco para el medio, tampoco para la sentadilla. Y así cada ejercicio. O sea, varío
y a la vez progreso. Voy progresando la carga. Ahora, el principio de progresividad también implica que no solamente cambia el ejercicio, sino también cambia las exigencias. Cuando hablamos de exigencias, hacemos referencia a la intensidad. Una cosa es el volumen, otra cosa es la intensidad, y otra cosa es el tipo de ejercicio. Recién variamos tipo de ejercicio. Desde la movilidad articular pasamos al ejercicio más simple, después a otro un poco más complejo, al complejo y después al ejercicio específico. Ejercicios distintos al fin, parecidos, ejercicios iguales al fin. Bien. Por eso el deportista, para progresar, también tiene que aumentar de forma sistemática todo lo que tiene que ver con su coordinación, todo lo que tiene que ver con su técnica, con su táctica intelectual y obviamente lo que se llama el principio volitivo del desarrollo, que es la fuerza volitiva. Así que el nivel de carga del entrenamiento siempre debe ser mínimo, el que sea suficiente para incrementar el rendimiento. Este concepto de progresión, que el nivel de carga siempre tiene que ser el mínimo, siempre, respeta el principio de progresión de carga. Si no se toca el umbral de estimulación de los deportistas, el deportista no mejora. Tiene que estar muy bien controlada. Cuando nosotros estudiamos las variables del entrenamiento de la fuerza, estudiamos que una de las recomendaciones que nos daba un autor era medir el entrenamiento de la fuerza. Por eso es tan importante, cuando se desarrolla la fuerza de un alumno, el concepto de una EDM, o sea, una repetición máxima cuando tengo la posibilidad de trabajar con cargas. Si lo que tengo es repetición por serie, bien, también tener muy en claro con qué elementos mi alumno realiza su mejor nivel de fuerza, porque ese va a ser el porcentaje sobre el que tengo que trabajar, ya sea un porcentaje de un número, un RM, o el porcentaje de la cantidad de repeticiones máximas que puede hacer un alumno, que es la otra vía por la cual puedo desarrollar la fuerza. ¿Por qué es esto? Porque los alumnos tienden, por la creencia de que a más kilos, más fuerza, tienden a levantar grandes cargas, miren esta palabra, innecesarias. Porque las cargas, cuando se relacionan con kilos o con magnitud de esfuerzo, total de repeticiones, tienen una repercusión, se llaman cargas externas nada más. Apunte de bases científicas, adaptación deportiva. Se llaman cargas externas. Y no importa la carga externa en el entrenamiento, importa la carga interna. A veces las grandes cargas se vuelven innecesarias porque producen reacciones positivas inmediatas. Obviamente, no olviden de Selye y no olviden de los principios de la biología. Si ustedes estimulan una célula, ella responde con su metabolismo catabólico. Luego anaboliza y crece y se adapta. Lo que nunca deben olvidar, corrijo mucho este concepto también, de que la adaptación puede ser positiva o negativa. O sea, yo puedo entrenar 3 semanas a un alumno y él ver un aumento gigante en su masa muscular o en su fuerza, se llama principio de retornos en disminución. O sea que es lógico que eso ocurra, pero es inmediata esa mejora. Las grandes cargas tienen esa ventaja, producen reacciones positivas inmediatas. Pero, y aquí viene lo malo para un atleta, acortan progresivamente e impiden el efecto de otras más pequeñas útiles en su momento. Doy un ejemplo práctico. Si yo desarrollo sin control la fuerza máxima de un alumno, vamos a suponer que es corredor, jugador de fútbol, jugador de rugby, o que tiene una actividad social activa, o que es joven simplemente, o sea, utiliza para muchas cosas su cuerpo. El tema es que las grandes cargas elaboradas aquí, pero sin control, van a evitar que el alumno tenga una muy buena fuerza-potencia. Y el bajo nivel de fuerza-potencia, alto nivel de fuerza y bajos niveles de repetición, va a impedir que el alumno tenga bajos niveles de fuerza-resistencia, que son los dos tipos de fuerza en la cual en la vida y en el deporte utilizamos la fuerza máxima. Hay evidencias científicas de este concepto marcado por Verkhoyanski, que las grandes cargas innecesarias, porque hay grandes cargas necesarias, trabajamos al 90, 100% con nuestros alumnos, producen reacciones positivas inmediatas. Esto lamentablemente crea un nivel de entusiasmo excesivo en los deportistas. Uy, mejoré mucho y rápido. Bueno,
tenés que saber que algunas de ellas acortan progresiones máximas, o sea, seguir mejorando, e impiden efectos de otras más pequeñas, como las de la fuerza, potencia y resistencia. O sea, 3, 4, 5 semanas vas a poder levantar muchos kilos y tener reacciones positivas, inmediatas, pero a largo plazo vas a tener dificultades para lograr mejoras. Eso hay que tenerlo bien en cuenta cuando se progresa la carga. Después, el autor, disculpen, plantea que cuando uno trabaja con grandes resistencias como medio de entrenamiento, si dice grandes resistencias el apunte o el libro, implica que muchos kilos. Las cargas más ligeras, o sea, la combinación con cargas ligeras sería, pueden producir un alto incremento de la fuerza. Los ejercicios pueden y deben ser menos específicos, la intensidad más baja y la frecuencia de entrenamiento menor. O sea, y aquí hay un concepto que es contradictorio a la lógica que uno tiene hasta que estudia, que tiene que ver con cómo se comporta el anabolismo proteico y el funcionamiento hormonal en el organismo. Si yo no utilizo grandes resistencias, o sea, si no le pongo muchos kilos a una barra, las cargas más específicas, vamos a volver a este concepto, las cargas más específicas, o sea, las que se parecen más al fin, sería. Eso es lo que está queriendo decir. Pueden producir un alto nivel de fuerza. Sobre todo, lo digo ahora yo, no dice su apunte, pero relaciónenlo con lo que han estudiado. Incrementa mucho el índice de manifestación de la fuerza. O sea, la capacidad que tienen de aplicar la fuerza que han adquirido. Los ejercicios luego deben ser más inespecíficos. Perdón, deben ser cada vez más específicos. La intensidad más baja y la frecuencia de entrenamiento tiene que ser menor. Esto quiere decir que cuando están en la fase competitiva, con ejercicios del fin, por ejemplo, la carrera, en subida, o sea, en trepadas, o la carrera con lastre, mejoran mucho más la fuerza que las cargas propias de la fuerza máxima. El autor aquí está planteando cómo se progresa en cada etapa. En los periodos de preparación general hay que tener mucho cuidado en levantar muchos kilos. Luego el entrenamiento debe ir siendo lo menos, así dice el apunte, intenso posible. Aquí, porque grandes cargas innecesarias producen reacciones positivas inmediatas, pero a largo plazo. Y aquí, porque cuando utilizo cargas más bajas, pero más cercanas y específicas al fin, logro mejores resultados en fuerza. ¿En qué? En aplicación de fuerza. ¿Bien? Perfecto. Después no olviden, una enseñanza final que también dice el apunte, antes de contarles cómo se progresa la carga, y es que si empleamos mal este principio, podemos limitar la progresión ahora ya no del plan sino del potencial del deportista. El entrenamiento deportivo profesional tiene cientos, pero cientos, de los deportes más conocidos más todavía, deportistas que tienen que abandonar su vida deportiva. Ya no hablamos de, uy, este año me fue mal, o este trimestre, o este semestre, por malas progresiones de carga, que han tenido que abandonar la carrera, porque se lesionan demasiado, porque eso produce, en el deporte de competición, produce eso. En los deportistas amateur produce que quieren dejar de entrenar, pierden ganas de ir al gimnasio, no tienen ganas de hacer fuerza, dolores que les evita seguir entrenando y que como tienen mucho trabajo o tienen muchas responsabilidades prefieren dejar de entrenar. El deportista se lesiona porque sí o sí tiene que entrenar porque es su trabajo. Y como dice el apunte, lo más probable es que la limitación se produzca por la aplicación prematura de cargas que no son necesarias en los primeros años de entrenamiento o dentro de un proceso mal planificado. Por ejemplo, algo que han estudiado es que la fuerza máxima se desarrolla entre 12 y 14 semanas. Y si ustedes van a un gimnasio van a ver personas que hacen fuerza máxima 6 meses, no 3, que es lo máximo, o 4, sino 6, 8, o que nunca hacen fuerza, potencia, resistencia, o que nunca se adaptan, por ejemplo. No hacen cambios en la estructura de la carga. Y no son atletas, son personas comunes que terminan atrofiando la masa muscular, terminan con dolores articulares y demás. Después de trabajar sobre la comunión, en ejemplo, del principio de variabilidad y del principio de progresión, y de trabajar con el principio de progresión y con las características generales del principio, el autor hace un pequeño planteo de cómo debería
ser la progresión. O sea, qué deberíamos progresar primero? Que es una pregunta muy común. Bueno, profe, ya sé que tengo que variar. ¿Cómo lo varío? Bueno, ya sabemos. Tomamos un fin, empezamos por ejercicios generales, luego lo vamos haciendo más parecidos, cada vez más parecidos, y después lo hacemos iguales al fin. ¿Cómo progreso la carga? Es lo segundo. Ya sé que tengo que evitar las cargas innecesarias, ya sé que tengo que trabajar con no utilizar grandes resistencias en la etapa específica, ya sé que no tengo que planear la progresión. Ahora, ¿cómo debería ser una progresión adecuada? Es la pregunta que responde este pizarrón. El apunte dice que el aumento progresivo de la frecuencia sería lo primero. Un ejemplo. Bueno, por ejemplo, yo entreno de lunes, miércoles, jueves, viernes. Yo entreno fuerza lunes y jueves. Los miércoles descanso, los martes entreno resistencia, los viernes entreno resistencia. ¿Bien? Perfecto. Voy a progresar esta carga. Bueno, entonces voy a pasar a entrenar lunes, miércoles y viernes. ¿Qué hice? Cambié la frecuencia semanal. De entrenar 2 veces por semana, pasé a entrenar 3 veces por semana. Cambié de mal el pizarrón. ¿Ven? En vez de entrenar 2 veces, como estoy aquí, entreno 3 veces por semana. A eso se le llama cambiar la frecuencia semanal. También tienen que tener en cuenta que podrían cambiar de otra manera la frecuencia. Aquí cambié la frecuencia del estímulo sesión, o sea, hice 3 sesiones en vez de 2. Cambié la frecuencia semanal. Pero podría cambiar otra cosa. Fíjense, el lunes mi alumno hace vuelos frontales y vuelos laterales de ejercicio. El jueves hace cuádriceps e hípico. Si quiero aumentar todavía más la frecuencia, miren lo que haría. Piensen que la frecuencia semanal de vuelos frontales y laterales de este alumno es 1 vez a la semana. Porque la otra semana el otro lunes recién vuelve a trabajarlos de nuevo. ¿Ven? Ahora, yo quiero aumentar la frecuencia, pero mi alumno no puede venir un miércoles. ¿Listo? Entonces, el día lunes hago los 4 ejercicios. Frontales, laterales, cuádriceps e hípico. Y el jueves los vuelvo a hacer a los 4. Cambié la frecuencia. Antes vuelos los vuelos lo hacía los lunes, ahora hago lunes y jueves. Cambié la frecuencia. Los cuádriceps se hacían los jueves, ahora los hago lunes y jueves. Cambié la frecuencia. Una vez que cambié la frecuencia, no olviden que la progresión de la carga tiene una base teórica, que tiene que ver con algo que ya han estudiado y que van a completar cuando terminen de estudiar la bioquímica celular en este semestre de PAC. Primero, ¿por qué lo primero que se aumenta es la frecuencia? Es por el nivel de adaptación. Biológicamente, ustedes saben que la célula tiene componentes químicos. Los componentes químicos, todos, son anabolizables. O sea, todo lo que tiene una célula, ustedes lo catabolizan en el ejercicio y luego la biología los anaboliza. La biología tiene lo que se llama un patrón de anabolismo. Ese patrón de anabolismo lo estudian los bioquímicos, que son los que en laboratorio, en investigación de base, o sea, en investigación específica, determinan, en esa investigación, determinan la cantidad de tiempo que le lleva a cualquier organismo vivo en anabolizar o en formar una proteína, en una enzima, una sustancia química, en cuánto tiempo tarda el organismo de reparar una célula, reparar un tejido. Todo eso se sabe. Por lo tanto, lo único que tiene que hacer el metodólogo de entrenamiento es medir lo que desgastan los estímulos en laboratorio. Y luego la bioquímica le dice el tiempo que tarda en recuperarse. Todo eso está investigado. Nosotros no estudiamos tanta química ni tanta fisiología del ejercicio como entrenadores. Pero lo que quiero en esta clase es que ustedes sepan que no es empíricamente opinable el tiempo que tarda un atleta en recuperarse de los trabajos. Sé que la mayoría, sobre todo los que entrenan fuerza, están acostumbrados a creer que sí, que es un dato que me lo enseña la experiencia. La mayoría de nosotros creemos que si entreno muchos años o si voy todos los días al gimnasio voy a aprender algo. Obviamente que se aprende mucho, pero justamente el tiempo de recuperación no, porque implica un catabolismo que produce una activación en los núcleos que envían informaciones vía sanguínea al sistema nervioso o vía hormonal para que elabore una respuesta que es como un mecanismo, es un reloj en el organismo. Lo que se ha evidenciado es que lo que más tarda el sistema nervioso es en la utilización de motricidades, en este caso ejercicios,
relacionadas con estímulos específicos, en este caso 4 series de 5 repeticiones al 85%. Sobre todo el porcentaje de carga. El nivel de desgaste bioquímico está determinado por el volumen, serie por repeticiones, por la intensidad. Y diferentes lugares, por eso se entrena la fuerza por región. Columna por un lado, tren superior por otro, tren inferior por otro. Excepto, hay muy pocos métodos que los combinan, sobre todo los métodos de fuerza con hipertrofia, los combinan. Hay ejercicios de uno y otro, pero es muy difícil combinar ejercicios en entrenamiento, con grandes resultados siempre, entre trenes, porque estoy obligando al sistema nervioso a redistribuir el flujo sanguíneo a diferentes lugares, y porque la distribución de la sangre depende de la distribución de las hormonas y de la producción, sobre todo, de los receptores de esas hormonas. Todo eso que es muy complejo, que lo van a estudiar, en el segundo semestre estudiamos fisiología, pero que es complejo de entender, es la base, la ciencia básica, podríamos decir, que determina por qué los autores plantean cómo debemos progresar la carga en fuerza. O sea, estas letritas que están aquí en un color específico, no es que se le ocurrió a alguien y que lo sacó de la experiencia. Esto no está escrito por profesores empíricos en salas de complemento, sino por investigadores de base, tomados por otros investigadores que son los que crean los métodos, y ellos sí hacen experiencias de campo con atletas. La frecuencia semanal es porque lo primero que tiene que adaptarse un alumno, por eso separamos tanto, por ejemplo, por eso hace una vez por semana nada más un ejercicio con una determinada carga de fuerza máxima. Si es más joven podría hacerlo 2 veces por semana, si está más entrenable podría hacerlo 3 veces por semana, y algunos deportistas lo hacen 4 veces por semana. ¿Por qué? Estoy hablando del mismo ejercicio. ¿Por qué es esto? Porque la relación del sistema nervioso con la motricidad y la motricidad con la fisiología es lo que más tarda. Por eso es lo primero. Lo que más tarda en adaptarse es lo primero que generó la frecuencia. Primero la frecuencia semanal. Luego empiezo a aumentar volumen e intensidad. Primero aumento el volumen. Fíjense la palabra, es progresivo. Primero el volumen, después la intensidad. Primero entre ciclos, y después, primero ciclos de entrenamiento, y después recién dentro de los ciclos. Esto también es importante que sepan. O sea, fíjense, vamos primero al ejemplo que siempre es la forma más simple de entender algo. Fíjense, yo aquí tengo un volumen de 4 por 5, 20 repeticiones. Tengo un volumen de 20 repeticiones. Lo primero que debería hacer, este es un ciclo de entrenamiento. Voy a cambiar entre ciclos primero. O sea que esta semana sigo haciendo 4 por 5, 4 por 5, lo hago 4 veces, 4 semanas. La otra semana, después de haber cambio, obviamente la frecuencia, lunes, miércoles y viernes. Mi alumno se adapta. Bien, voy a cambiar el volumen entonces. ¿Qué significa? Y que mi alumno va a hacer 4 series de 6 repeticiones al 85. 6 repeticiones. En vez de 20, el volumen total va a ser 24 cada día. Eso va a hacer que el volumen del ciclo, que en este caso es un microciclo, sea mucho más elevado. Y que las 3 o 4 semanas de cambio, que es la adaptación, sea todos esos, primero 24 multiplicado por 3, y el resultado multiplicado otra vez por 3. ¿Bien? Cambio el volumen. La segunda semana cambié el volumen y mi alumno está adaptado. Entonces le cambio la intensidad. ¿Qué significa? Que vuelvo a 5, pero lo subo a 90. O vuelvo a 3 y lo subo a 90. Cambio la intensidad. Bajo el volumen, subo la intensidad. Cuando tengo que volver a cambiar, vuelvo a cambiar la frecuencia, después vuelvo a cambiar el volumen y después vuelvo a cambiar la intensidad. Los deportistas más adaptados son capaces de cambiar directamente dentro del ciclo. Dentro del ciclo. O sea que el lunes hacen con una carga, con un volumen, y el jueves hacen con otro volumen. El jueves hacen con una intensidad, el lunes, perdón, y el jueves lo hacen con otra intensidad. No olviden que la progresión de carga no se debe a que el alumno lo puede hacer. O sea que no se progresa la carga porque mi alumno puede, se progresa la carga porque mi alumno debe. Justamente, cuando yo tengo alumnos que son los que más van al gimnasio y hacen fuerza, por debajo de 30 años, les cuento que pueden casi todo. Por eso terminan lesionados, porque pueden casi todo. Y el entrenador cambia la carga y termina produciendo algo que no quiere, porque nadie quiere lesionar a un alumno.
termina haciendo grandes cargas innecesarias, por eso cambió el pizarrón. Termina haciendo grandes cargas innecesarias. ¿Por qué? Y porque mi alumno la semana pasada trabajó con, voy a dar ejemplos más prácticos, con 30 kilos, tal ejercicio. Pero ya le resulta liviano. Entonces, ¿qué hago? Y le pongo 50 kilos. Y ustedes no saben que la adaptación biológica, y esto es lo que tienen que aprender, que la adaptación biológica supercompensa. Y que la biología enseña que los organismos generan procesos de recuperación ampliada de manera muy rápida, después de cada estímulo. Entonces, es mentirosa esa mejora. Esa mejora es positiva, pero es inmediata. Y las cargas, las adaptaciones elementales o inmediatas, no son positivas en el entrenamiento. Para eso están las crónicas, las que cambian la estructura. Y eso es lo que hacemos los entrenadores, para eso estudiamos. Entonces hay que tener muy en cuenta cómo progresamos la carga. El paso gradual de aplicación de ejercicios es la tercera forma, o sea, cambiar el ejercicio. Ir de más generales a los más específicos, pero claro, eso lo hace el plan mismo, ¿no es cierto? Y el plan lo va haciendo. El cambio de ejercicios y tiene que ver con la etapa y con la adaptación, sobre todo de los primeros ítems, digamos, volumen, intensidad y frecuencia. Al final, cuando el atleta está muy preparado, recién se cambian los métodos, ¿sí?, que también está programado dentro del proceso, eso nos lo va a enseñar Bompa y es fácil hacerlo. Y lo más difícil de lograr en un alumno, que es lo que más tiempo tenemos que esperar, es ese cambio dinámico de la progresión de cargas. O sea que el dinamismo de la progresión de cargas es, por ejemplo, mi alumno de fitness, para cambiar la frecuencia, cambiar el volumen y la intensidad, a mí me lleva 12 semanas. En cambio, un atleta lleva 4 semanas. ¿Por qué? Porque la dinámica cambia cuando cambia la especificidad del deportista. Entonces, aumentos progresivos de frecuencia, volumen, intensidad, ejercicios y métodos. Y luego, y por último, y al final, la dinámica de la progresión de carga. La forma en la que se debería. Les dije que en esta clase también íbamos a trabajar sobre las 4 leyes de Bompa. Lo primero que tenemos que plantear es que los principios de la planificación representan una guía de entrenamiento en general, con aplicaciones específicas. Trabajamos sobre los principios biológicos, los principios pedagógicos y demás. Lo que pasa es que en la fuerza tiene sus propios principios, que son bien aplicables a lo que es el entrenamiento propiamente de la fuerza. Por eso están creadas por un autor específico, que es Tudor Bompa, con el que trabajamos la planificación en la escuela. Es el autor más usado en la teoría del entrenamiento. Porque el entrenamiento de fuerza tiene particularidades específicas, muy importantes. Hay que hacer referencia por eso a estas 4 leyes creadas por Bompa, las cuales van a gobernar cualquier programa razonable. Es muy importante ese concepto porque en el deporte o en el entrenamiento deportivo, los procesos pueden ser racionales o irracionales. Los racionales son los que siguen 2 tipos de ciencia: la ciencia biológica y la ciencia del entrenamiento. La razonabilidad es el producto de la técnica, y la técnica es producto de la ciencia. Se es razonable cuando lo que yo aplico en cualquier proceso lo puedo razonar, o sea, tiene una base teórica, lo puedo explicar. La aplicabilidad de estas leyes es muy necesario en todos los deportistas, sobre todo en los alumnos que nosotros entrenamos, que son alumnos de fitness, que para el entrenamiento deportivo serían atletas juveniles, y los iniciados en general. O sea, son los atletas que se acercan por primera vez a los procesos ordenados de entrenamiento. Y fundamentalmente las leyes pretenden asegurar lo más difícil que tiene el entrenamiento de la fuerza, que es la adaptación anatómica. O sea, lograr que el organismo responda de manera eficaz, eficiente, a los procesos de mejora de la fuerza, sin producir lesiones. Sobre todo grandes lesiones. Bien. ¿Cuáles son esas leyes que están en nuestro pizarrón? Hice una pequeña introducción que la tienen en el apunte de manera más general y menos específica. Bompa dice que antes de desarrollar la fuerza de los músculos, así dice y está en el pizarrón tal cual, hay que desarrollar la flexibilidad de las articulaciones. Esta es la razón por la cual cuando estudiamos al aparato locomotor por separado. Primero vemos cómo la biología adapta, primero,
Luego vemos cómo el cerebro crea la expresión de la motricidad a partir de neuronas motoras que activan a la masa muscular. Después nos metemos adentro de la contracción del músculo, después vemos los tipos de contracción y analizamos las unidades motoras. Después nos vamos a la locomoción humana para estudiar el hueso, el metabolismo del hueso, y luego nos metemos en las articulaciones, o sea, la unión de los huesos. La mayoría de los entrenamientos, de los ejercicios que usamos para la fuerza, sobre todo los que usamos con pesos libres, porque las máquinas, ya saben, están creadas por los kinesiólogos para segmentar el movimiento, utilizan el rango total de movimiento de todas las articulaciones, especialmente en el ejercicio que tienen aquí ustedes, en las rodillas, en el tobillo, la cadera, ¿ven? Codo, hombro. En algunos ejercicios, como esto que estamos viendo aquí, que es una sentadilla profunda, el peso de la barra comprime la rodilla. ¿Ven? Aquí hay una comprensión de rodilla que está a propósito puesto. Aquí está explicando lo que dice su apunte. De una manera tan aguda que si el hueso que está aquí, que se llama tibia, y el hueso que está aquí, que se llama fémur, estuvieran débilmente unidos, se romperían. Si el deportista no tiene, ¿y qué capacidad motora desarrolla esa unión? La flexibilidad. La flexibilidad es la que une, primero, los dos cables que unen al músculo con el hueso, los tendones. El tendón del tibial y el tendón, en este caso aquí, de tres tendones. Tibial, tendón de isquios, tendón de gemelo, de solio, y un tendón que tenemos aquí, que es el rotuliano, que es el que se encarga de sostener al fémur en relación a la cadera y al tronco y a la tibia. ¿Eh? Si el deportista no tiene buena flexibilidad de todas esas articulaciones, de esas estructuras que están en la articulación de la rodilla, genera dolor e inclusive, les va a decir el apunte, lesión. Estando en una posición agachada, la falta de buena flexibilidad en los tobillos, fuerza al individuo a permanecer sobre la punta de los pies. Por eso muchas veces para hacer este ejercicio ponen aquí un taco. En lugar de hacerlo sobre la planta del pie. Por eso ponen el taco, para que pase de los dedos a la planta del pie. El desarrollo de la flexibilidad, tobillo. El desarrollo de la flexibilidad de la rodilla, de la cadera, de la pelvis, de la zona lumbar y fundamentalmente de la movilidad del hombro aquí y del codo es determinante para el ejercicio. Y se desarrolla antes que la fuerza. Si el glúteo, en este caso, que es el músculo que responde a la carga del ejercicio, a la intensidad, tiene más fuerza que la cadera, la rodilla, el tobillo, flexibilidad y las lumbares, termina lesionando esas articulaciones. Porque es el motor que mueve a las articulaciones y es lógico que primero se desarrolle la fuerza. Yo les enseñé esa jerarquía. Lo más débil que tienen las articulaciones. Así que lo primero que tienen que entrenar es la flexibilidad de la articulación, que luego va a ser la fuerza máxima. Y eso lo dice la primera ley de fuerza. La segunda ley de fuerza dice que antes de desarrollar la fuerza del músculo, ahora venimos al músculo, ya vimos la estructura orgánica. La segunda ley hace referencia al músculo. Antes del desarrollo de la fuerza muscular hay que desarrollar la unión, está aquí, vamos a suponer, este es el bíceps el que se está contrayendo y aquí está relajado. Hay una unión entre el bíceps y el huesito en donde se toma el bíceps. Esa es la unión del músculo con el hueso, en este caso. No olviden, el radio es el lugar a donde va, a la tuberosidad externa del radio, el bíceps. Entonces, el apunte dice que la fuerza siempre se mejora más rápido, la fuerza del músculo siempre se mejora más rápido, eso lo vimos en locomoción humana y movimiento, que la capacidad del tendón para soportar la tensión. El tendón está formado por colágeno, elastina, vasos sanguíneos y nervios. El sistema nervioso controla a los tejidos conectivos a través de los nervios. Sobre todo son nervios sensitivos que envían información de la capacidad de generar tensión. Y ustedes ya han estudiado que los tendones tienen órganos tendinosos de Golgi, que son los que miden la fuerza que genera el vientre muscular y la que se va a transmitir al hueso y fundamentalmente a la articulación. ¿Bien? Entonces, mejora más rápido que el tendón la de la fuerza del muscular. Y la resistencia de los ligamentos para preservar la integridad de la articulación y los segmentos óseos. Por eso, yo les dije, ¿cuál es la jerarquía de adaptación del aparato locomotor? Lo más débil, ligamento. Sigue la articulación. Le sigue el tendón, el hueso y el tendón. Y termina con el músculo. El músculo es el más fuerte.
A raíz del no uso y o utilización errónea del principio de especificidad o de la falta de visión a largo plazo, muchos entrenadores acentúan constantemente nada más que los ejercicios específicos para cada deporte. O sea, no le prestan atención al fortalecimiento global de los ligamentos, sobre todo cuando el alumno es nuevo, ya sea en edad o cuando es nuevo porque hace mucho que no hace fuerza o nunca hizo fuerza. El fortalecimiento de los tendones y los ligamentos se logra a través de un programa diseñado para lograr adaptación anatómica que luego, en los momentos de las fases, Bompa nos va a explicar cómo es. Luego sigue los tendones y huesos. Su función es la de transmitir la tracción de la fuerza generada por la contracción del músculo, o sea, es la palanca. Por eso es el que resulta de la motricidad, sobre todo de la movilidad en movimientos intensos. Es lo segundo, después, primero siempre se lesiona una articulación, después los ligamentos. Por eso normalmente tenemos distensiones de ligamentos, dolores, inflamaciones. Los tendones y los ligamentos son entrenables también. Se entrenan con ejercicios específicos, solo que con cargas más livianas. Y el resultado es engrosarlos, o sea, hipertrofiarlos. Aumento del diámetro. Y el hueso aumenta la capacidad metabólica, o sea, crea el potencial de que los osteocitos produzcan mayor cantidad de inductores químicos, sobre todo hacia los osteoblastos, que son los que hacen el anabolismo óseo. Y eso es lo que evita, obviamente, evita las lesiones, ¿no? Sobre todo a corto y mediano plazo. La ley 3 dice que antes del desarrollo, vamos a cambiar el pizarrón, dice que antes del desarrollo de los miembros hay que desarrollar el centro del cuerpo. Este gráfico muestra cómo la columna es la que, algo que yo les planteo cuando les enseño biomecánica todo el tiempo, cómo la columna une, por ejemplo, al tren superior a través de la escápula, une a través de los coxales al tren inferior, a la columna propiamente dicha, pero con regiones bien independientes. La lumbosacra es una articulación independiente de la columna dorsal, lo mismo que las cervicales. ¿Ven? Aquí hay un ejemplo bien práctico de eso. Aquí están los dos ejemplos bien gráficos, podríamos decir. Antes de desarrollar los miembros, o sea, antes de desarrollar fuerza de hombro y de piernas, específicamente hay que desarrollar el centro del cuerpo, o sea, la columna. Otra vez el principio de especificidad, o sea, el hecho de creer que siempre lo único que se hace son los ejercicios del deporte. ¿No? Por eso trabajan mucho con los brazos y piernas. La mayoría de los deportes se juegan con los brazos y las piernas, eso es absolutamente cierto, pero se apoyan en la columna. O sea, se apoyan en la columna. Cuanto más débil es la columna, lo voy a decir en términos sociales y que se entiendan, más inútiles son los brazos y las piernas. Son fuertes solamente estas articulaciones y el tronco es fuerte. El tronco hay que desarrollarlo primero. Por lo tanto, los programas de entrenamiento de fuerza no deben rondar alrededor de los brazos y piernas solamente, sino que tienen que ir al desarrollo de la zona central, o sea, de la zona de la columna. Bien, por último, cuarto, antes de desarrollar los músculos de la primera fuerza motriz, consolidar los estabilizadores, dice Don Bompa. Claro, fíjense aquí, nosotros, la escápula tiene un músculo que es el elevador o angular de escápula, después otro músculo que lo une, todos lo unen a la columna, el romboides menor y mayor. Y aquí no está, pero también, bueno, pero sí está aquí, perdón, el dorsal ancho. O sea que la escápula está donde está, porque está fijada, estabilizada con otra articulación que es la columna. Cuando ustedes quieren mover el húmero, podría haber hecho este dibujo también en el tren inferior, o sea, haber puesto aquí. Pero no hace falta, con entender esto es suficiente. Cuando ustedes quieren lanzar, saltar, golpear, separar esto, el movimiento del húmero se apoya en la escápula, y como se darán cuenta en el gráfico, está apoyada por músculos, que inclusive están bien marcadas las flechas aquí, cómo van las fuerzas. Las fuerzas de la escápula se transmiten hacia la columna. Columna débil, escápula débil, obviamente húmero débil. Antes de trabajar sobre la musculatura del húmero, bíceps, tríceps, supinadores, pronadores, antes de trabajar el hombro, ¿sí? Pectoral mayor, menor, deltoides, trapecio, todos esos músculos, dorsal ancho, hay que trabajar al estabilizador, o sea, los músculos de la escápula. Los que elevan la escápula, los que la aducen,
Lo mismo podríamos hablar de la cadera. Siempre hay que consolidar primero los estabilizadores, la primer fuerza motriz. Es el músculo responsable de realizar el movimiento técnico que está buscando el entrenador. Pero tenemos músculos que fijan y estabilizan. El músculo fijador o estabilizador se contrae normalmente isométricamente. Hay que tener en cuenta el tipo de contracción. Bien, por ejemplo, inmovilizar, este es el ejemplo que tiene el pizarrón. Los hombros, para realizar una flexión de codo, contraer los abdominales, juega el rol fijador, o también los brazos que arrojan la pelota. En remo, los músculos del tronco contraídos jugando el rol de estabilizadores. O sea, cuando yo les pregunté en el área teórica qué tipo de función tienen que entrenar los músculos, ustedes me dijeron todas. Y el que no dijo todo se lo corregí. Porque todos los músculos, de acuerdo al tipo de movimiento que tiene que hacer el deportista, cumplen distintas funciones. ¿Bien? No olviden que este es el apunte de planificación de fuerza. O sea que vamos a avanzar mucho, de a poco, en lo que tiene que ver con cómo se planifica. Hemos trabajado sobre el principio de progresión de carga y sobre las leyes del entrenamiento de la fuerza. Y con eso terminan ese pequeño apuntecito que les mandé en la semana. Estúdienlo, analícenlo, trabajen con los trabajos prácticos. Hagan apuntes separados de estas clases y escúchenla las veces que necesiten. Gracias por la atención, que terminen bien su día.